Muy buenos días, les saluda Camila, representante de Atenas. Se agradece a cada uno de ustedes por estar presente en la conferencia del día de hoy. A continuación daremos unos minutos más para que vayan poniendo sus datos completos en el chat. Muchas gracias. Cierra, cierra de que espera. Cierra. Bien. No, no, no. Ahorita podías estar conmigo. No, pues sí, gracias. No, ahorita son en el mar. Quiero silenciar. Observación.
Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy tenemos como ponente al magíster Leonardo Infantes. Damos la bienvenida al ponente. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, queridos colegas. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy una experiencia que tiene que ver mucho con el aprendizaje basado en proyectos. Se ha venido haciendo todo un recorrido y el día de hoy vamos a continuar con este recorrido porque al final vamos a ver cómo se evalúa en el aprendizaje basado en proyectos. El día de hoy vamos a sintetizar cómo es que se presentan los resultados del aprendizaje basado en proyectos. Y esto es un aspecto comunicativo muy importante. Doy las gracias a la invitación que me ha hecho el Grupo Corporativo Educativo Atenas, al señor Félix Marquina y a todos los asesores educativos que están presentes el día de hoy. Deme un segundito, por favor. Ok, ahora sí. Para cualquier consulta, en la medida que vamos a ir desarrollando la conferencia, por favor, pueden hacerlo a través del chat y a través también de abrir sus consultas o levantar la mano. Veo que están anotando sus nombres y apellidos y su DNI. Aquellos que no lo han hecho, por favor, para que sean considerados en asistencia, lo pueden hacer también a través del chat. Voy a compartir un video que me parece muy importante y seguramente ya lo hemos visto en alguna otra sesión, pero dicen que repetir está el gusto, ¿no? Y sobre todo cuando esto es un aspecto formativo, creo que nos va a interesar a todos, ¿sí? Yo les voy a pedir que tomen mucha atención al video, que puedan anotar aquellas cosas que les llama la atención, que les interesa o que tal vez desconocían y digan, oye, esto de acá que está diciendo Chema me parece importante y lo voy a aplicar en mi clase, lo voy a aplicar con mis estudiantes, ¿sí? Entonces, prestemos muchísima atención, por favor, al video, ¿ya? Anoten, escriban o vayan compartiéndolo por el chat si les resulta muy cómodo dejar la evidencia por ese medio, ¿ya? Y luego hacemos un breve comentario al respecto. Ok, ahora sí. Ya. Les voy a pedir también que tengan cuidado, por favor, con sus audios, ¿ya? Los pueden abrir, no hay ningún problema para hacer alguna consulta, pero, por ejemplo, en la medida de lo posible, mantenerlo cerrado. También le pido a Camila que esté atenta, para que pueda ir cerrando. En todo caso, se abre un micrófono y no es un tema de consulta. Vamos con el video, entonces. El cerebro, para fijar los aprendizajes, está hecho para una cosa que es la supervivencia. La supervivencia puede ser física, puede ser cognitiva o puede ser emocional, ¿no? Es decir, una supervivencia cultural al cerebro le va a gustar. Un reto bien planteado, una buena pregunta acerca de un aprendizaje le va a volver loco. O sea, luego estas preguntas que te hace un profe que dices, esto es imposible de entender y empiezas a trabajar todo esto. Ahí es fundamental. La parte emocional también le va, entonces todos los retos que le impliquen emocionalmente van a ser tan satisfactorios para ello. Por eso al alumnado le encanta realizar tareas cooperativas, le encanta hacer modelos de aprendizaje-servicio, donde tienen que cooperar con un tercero en un producto que están creando y se lo puedan dar. Y luego está hecho para el placer.
placer. Al cerebro le encanta el placer, de ahí la importancia de que nos salgan las cosas bien, de generar éxito en los alumnos. Ahí el profe tiene que estructurar la tarea. Y ahí podemos encontrar un abanico complejísimo de actividades que sabemos que funcionan, ¿no? Sabemos que este cerebro es un órgano social, con lo cual todo el entramado de cooperación dentro del aula, donde los alumnos cooperan, no compiten entre ellos, sino que comparten información, eso va a hacer que estén más enganchados, haya más engagement, como dicen los americanos, frente a ese aprendizaje. Si el profe varía los recursos, y esto no es hacer el payaso ni ser un dinamizador, sino que es variar los recursos, esta parte multisensorial, le va a fijar mucho más esta atención, ¿no? Variar ejercicios, tareas, actividades, todo complejo, le va a encantar. Los proyectos, algo que él pueda estructurar durante tiempo. Somos mamíferos, con lo cual el juego es la bomba, ¿no? Y no solo nos gusta jugar en edades infantiles. Creo que es importante el humor, porque genera climas socioemocionales relajados, ¿no? Y además, cuando hay ambiente relajado, distendido, el alumno no le importa cometer un error, porque sabe que va a ser bien acogido. Si el ambiente es demasiado rígido, estricto, estructurado, parece que solo puedes contestar cuando tienes la respuesta correcta. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue con el video? Cuénteme. Me gustaría hacer un breve comentario al respecto de cuáles son las partes que a ustedes más les ha interesado o les ha llamado la atención, porque en perspectiva del aprendizaje basado en proyecto, todo lo que Chema ha comentado en el video es sumamente importante. Así que me gustaría escucharlos o en todo caso pueden, si no se animan a abrir el micrófono, pueden hacer su consulta o comentario a través del chat. Ok, Ricardo, adelante. Si puedes abrir tu cámara, excelente, ¿eh? Buenos días, maestro. Muy buenos días con todos los colegas también. Eh, He visto el video, bueno, es la segunda vez que lo veo. Ya había participado anteriormente y, bueno, a manera de resumen, observo que al cerebro le interesa, le gusta, tiene esa predisposición a sentirse más cómodo frente a las emociones, frente a los retos, frente a la cooperatividad, frente al placer, a la atención, al juego que involucra el amor, el humor y el relajamiento, ¿no? Entonces, de manera sintética, considero que estos puntos que se ha visto en el video permiten que el estudiante pueda abrirse y no cerrarse, ¿no? Una experiencia personal, en lo reciente, ingresé a una escuela, un colegio secundaria, y los estudiantes eran muy cerrados, menos predispuestos a compartir sus ideas, sus opiniones, y eran muy inquietos, muy traviesos. La primera acción, creo, del docente es imponer respeto con su seriedad, ¿no? Es la primera, digamos, demostración de su autoridad, ¿no? Imponer respeto con seriedad. No me funcionó, lamentablemente no me funcionó. Eso no les permitía a ellos compartir sus ideas, sus experiencias, sino que todo lo contrario, se mantenían aún en silencio y lo que primaba era la bulla, la inquietud, pero no académica, sino más bien por otro lado, ¿no? Por otro sentido. Entendí que había que jugar con sus emociones, había que hacerlos jugar, había que divertirlos, había que sonreír en la clase, había que bromearse con ellos, entrar al juego del adolescente para capturar su atención, que involucra lo que también menciona aquí el video, ¿no? Entonces esa parte del relajamiento, del humor, del juego, ya sea como una herramienta didáctica, como una aplicación que a veces utilizo para que los chicos se entretengan y cautivar la motivación, también ayuda mucho a que ellos cooperen, ¿no? Con la clase. Entonces me parece interesante también el video por todas estas eh,
pautas que nos da, ¿no? Emociones, retos, cooperatividad, placer, atención, juego y muy importante la relajación para que los chicos participen y se involucren con la clase. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ti, Ricardo, y lo que nos has dicho es totalmente cierto, y más bien gracias por compartir la experiencia, porque este tipo de capacitaciones se nutren por la experiencia de ustedes. Ustedes nos comenten una experiencia, nos permiten comentar. Y esto que nos comentas de esta experiencia, en realidad es pan de cada día. Es decir, pocos son las aulas en las cuales los estudiantes están altamente concentrados porque están motivados a hacerlo, más bien lo hacen por una cuestión más impositiva. Y parece que es más rápido imponer las cosas que facilitarlas, que proponerlas, que garantizar un clima adecuado para que el estudiante lo pueda hacer. El día de ayer justo también estuve en otra capacitación y terminamos reflexionando de la siguiente manera, y es algo que yo les pido que puedan tomarlo también. La escuela es un lugar de encuentros. El estudiante no se va motivado generalmente porque va a aprender matemáticas, ciencia y tecnología, comunicación, religión. Esa no es su motivación para ir a la escuela. Su principal motivación, ¿ya?, es ir al encuentro de sus compañeros. ¿Y eso por qué? Ya lo dijo Chema, y ahí tomo una de las características que va tomando. Dice, nosotros somos mamíferos, y una característica de los mamíferos es estar juntos. ¿Sí? Una característica de este cerebro social que ha madurado durante cientos de años, porque inicialmente no éramos nada sociales. Esto es una etapa en la cual estamos, en la cual nuestro cerebro ya aprendió que la mejor forma de vivir y convivir y de supervivir, si lo queremos llamar así, es estar con otros. Y la escuela es un espacio de encuentro. Si yo no considero esto, lógicamente que yo como maestro, lo primero que voy a tener en mi cabeza es dar la clase, pero no estoy considerando este encuentro. Así que consideren ustedes siempre esto. Los estudiantes quieren sentir que ese encuentro vale la pena. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje basado en proyectos, parece ser algo muy eficaz, porque justamente el aprendizaje basado en proyectos me permite reconocer un problema, reconocerlo en grupo y resolverlo en grupo. Entonces, ahí está, ¿eh? ¿Qué estamos garantizando? Que el encuentro vale la pena. Pero si yo voy, porque me voy a sentar de manera individual a querer resolver un ejercicio, un algoritmo matemático, resolver en literatura la experiencia de la lectura, entonces puede ser un poco más complicado. Entonces, de ahí damos el siguiente saltito. Nos gusta el encuentro, nos gusta trabajar en equipos, perfecto. Si aprendemos juntos a mirar y a preocuparnos por lo que pasa en nuestro entorno, eso es algo importante. Sí, justamente Rocío dice, su principal motivación de los estudiantes es relacionarse con los compañeros. Así es. También dice Ademar, voy a leer su comentario, dice, como concepto, según lo visto y en mi experiencia, el hacer es fundamental. Exactamente, saber hacer. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no olvidemos que ese saber hacer tiene detrás algo importante, y es el saber ser. En cuanto a la persona se sienta se siente importante para sí misma, no es porque se siente importante porque tiene que complacer al papá en ser mejor en matemática y comunicación. Eso va a saltar. ¿Por qué? Porque un cerebro totalmente emocionado, un cerebro conectado con la realidad, conectado con el compartir entre compañeros, es un cerebro que lógicamente está cómodo. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por los comentarios que están haciendo. Si hay alguien más que quiera hacer otro comentario, les agradecería muchísimo porque esto nos ayuda. Entonces, claro, frente a esa dificultad de poder calmar en todo caso la intensidad que tienen los estudiantes,
Recuerden, y esto también es algo que debemos de considerar, nosotros vivimos una etapa diferente de los estudiantes. No somos ni mejores ni peores. Vivimos épocas totalmente diferentes. El promedio que puede estar un profesor en aula está entre los 35 años, unos 25, 23, otros 45, 55. Pero más o menos ese es el promedio. Los intereses que yo tengo como persona son totalmente diferentes a los intereses que tienen los estudiantes. Entonces, cuando la escuela se convierte en un lugar impositivo de aprender matemáticas, comunicación, ciencia y tecnología, no coincide, porque claro, yo como profesor estoy como obligado a hacerlo, porque en mi trabajo me pagan por ello, pero el estudiante solamente le decimos, oye, estudia esto, porque si no estudias esto, puede pasar esto otro. Puedes quedar mal, la sociedad te va a exigir, vas a ser excluido, tantas cosas. Y en lugar de afinar nuestra puntería hacia la oferta del aprendizaje, lo que hacemos es imponer de manera agresiva, con gestos, con palabras, y lo peor que puede pasar, de manera física o corporal. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que somos grupos etarios diferentes. Desde ahí nuestros intereses son diferentes. Por eso es que el currículo en Perú y en realidad los currículos en América Latina coincidimos que debemos de partir de los intereses de los estudiantes. Entonces, más conocemos al estudiante, más conocemos el interés del grupo, de estos mamíferos que andan dando vueltas por ahí en la escuela, entonces mejor voy a poder acondicionar la estrategia más adecuada. Una vez recuerdo que un profesor tiene la costumbre de empezar la clase, y creo que era de matemática o física, pero el profesor tiene la costumbre de leer una historia a los estudiantes. Y eso me parece muy importante, porque el hecho de leer significa atrapar la atención de los estudiantes, invitar a la imaginación de los estudiantes. Algunas veces eran lecturas libres, ¿sí? Que a él le gustó una pequeña historia, una historia de éxito, sobre todo, ¿sí? Esto también es importante. Recuerden que al cerebro le gusta el placer, pero el placer igual a éxito. Si yo le comento todos los días a mis estudiantes, en todas las áreas, todo el colegio se compromete a contar historias de éxito, historias positivas, ¿qué es lo que va a pasar? El cerebro se acostumbra a recibir información de éxito. Entonces, la siguiente pregunta que se va a hacer el cerebro es, ¿y cómo yo puedo lograr ser exitoso? Es que mira, me gusta el éxito que ha alcanzado esta persona. Me gusta que es una persona que cuenta con los recursos suficientes, que le gusta viajar, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahora parece que todo eso se ha canalizado de ser una persona de éxito en ser youtuber. Y todos quieren ser youtuber. Todos quieren hacer videos. Si no, miren, los chicos hacen videos generalmente solos o en grupos pequeños y esto lo van compartiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es que esté mal, ¿no? Porque ellos comparten sus emociones. ¿Por qué no por ejemplo, nos agenciamos de ver si los estudiantes tienen TikTok, si ellos comparten algunos videos, qué tipo de videos, qué tipo de baile, cuáles son aquellos a quienes ellos siguen? Recuerden, este mundo en el cual vivimos exalta el seguimiento, ¿sí? A veces el seguimiento, por eso ustedes si se dan cuenta en su propio Facebook, ustedes pueden canalizar aquellos que le dan me gusta a la página y aquellos que son seguidores. Aquellos que son seguidores de mi página. Entonces, a los chicos, ¿qué les interesa? Que los sigan. Y miren, que los sigan significa allí, y dense cuenta, que el cerebro está hecho para vivir en sociedad. Porque yo no quiero que me sigan porque quiero que estén detrás mío. Quiero que me sigan porque quiero que compartan la emoción de lo que yo estoy viviendo también. Entonces, ahí viene que el profesor facilitador de aprendizaje se convierte en un profesor mentor. Ya no es el profesor que facilita a través de técnicas, estrategias, lo fabuloso y lo bonito que es aprender, no, sino aquel que resulta ser mentor.
¿Y qué significa ser mentor para el estudiante? Éxito. ¿Qué significa ser mentor para nuestro cerebro? Ser exitoso. Entonces, en la medida que yo le comparta lo orgulloso que estoy de mi profesión, lo que he logrado con mi profesión, los estudiantes van a encontrar también en usted a un mentor. Entonces, eh, aprovechando todo el resumen que ha hecho Ricardo, ¿sí? Recuerden que nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, una supervivencia cultural que significa adaptarnos al medio donde estamos. Si el medio donde estamos me ofrece un celular, es que yo tengo que adaptarme a la civilización que vivo a través de este equipo y no negándolo, sino encontrando las fortalezas que tiene un celular. No recuerdo ahora quién fue una de las personas más exitosas, decía, si yo hubiese tenido en mi época un celular, es como tener prácticamente un computador, ahorita tuviera 100 veces más el capital que tengo. Entonces, el celular, el computador son máquinas poderosas. Ahora recuerden que está el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Que en lugar de verlo como una amenaza, tenemos que nosotros verlo como un compañero, como una ayuda para nosotros y para los estudiantes, ¿no? De ahí les voy a compartir también un vídeo a razón de Elon Musk, no sé si lo conocen, es este multimillonario estadounidense que vive en Estados Unidos y prácticamente tiene una empresa privada que es paralelo a lo que es la NASA. Y él con inteligencia artificial ha desarrollado muchísimas cosas y se los voy a presentar más tardecito, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces alguna otra pregunta, aparte de la supervivencia cultural, que significa una adaptación, una innovación al lugar donde estamos, el tema de los retos, de las emociones. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de emoción? ¿Qué son las emociones para ustedes? A ver, ¿quién se anima a abrir su micrófono, su cámara o a escribir? ¿Qué son las emociones? Porque siempre decimos, ¿no? Una escuela de emociones, hay que considerar las emociones, los estudiantes son muy emocionales, tengo que trabajar mis propias emociones, pero ¿qué es una emoción? Ok, Bueno, aquí, bueno, sí, adelante, adelante. bueno, justo también como dicen, ¿no? Es una manifestación, sí, de un estado anímico. Creo que son respuestas respuestas más básicas, ¿no? Más primarias de, del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo no pienso el estar triste, solo lo siento. Yo siento alegría, no pienso si estoy alegre o no, ¿no? Son manifestaciones del pensamiento, eh, se podría decir que tiene un componente involuntario, ¿no? Pero también puede tener un componente, social, ¿no? O sea, está arraigado también a lo que yo pueda sentir o manifestar en función a cómo yo me relaciono con otras personas, a cómo yo vivo una situación, digamos, X, ¿no? Bueno, eso es mi participación, gracias. Muchísimas gracias, Román, por abrir tu micrófono. Voy a leer también algunas de las eh, expresiones de sus colegas, de las participaciones. Michelle nos dice, es la manifestación del estado anímico. Además, dice, son cargas afectivas. Eh, la profesora Liz nos dice, son las reacciones que siente cada persona frente a algo. Salomé, son sentimientos positivos o negativos que el ser humano experimenta en el transcurrir de su vida. Y Walter nos dice, la emoción es un sentimiento de tristeza o alegría que el ser humano experimenta cada día. Si nosotros lo vemos desde la experiencia, somos personas emocionales.
Todos vivimos diferentes experiencias todos los días. No es que me levanto full, 100% batería, cargada la batería, y al atardecer mi batería está en 30-20 y tengo que volver a recargarme a través del sueño. Eso significa que voy pasando por diferentes estados emocionales, diferentes estados anímicos, ¿ya? Yo me he dado el tiempo para poder buscar, explorar e indagar sobre el tema de las emociones, y me encontré con la raíz latina de lo que significan las emociones, que viene de la raíz latina y movere, que significa moverse, saltar de un lugar a otro. Y esto significa siempre que la emoción está relacionada con una decisión. Entonces, una emoción positiva me va a permitir una decisión positiva. Una emoción negativa va a permitir una decisión negativa. ¿Ok? Entonces, dentro de todo lo que he buscado, quiero compartirles un poco una comparación para que nos pueda quedar claro cuál es la importancia de las emociones y de las emociones en sobre todo en la vida cotidiana y aquellas que se presentan en las instituciones educativas, ¿no? Bien, voy a leer también antes lo que dice Mónica. Son reacciones de una persona ante un estímulo importante. ¿Okay? Ricardo dice, la emoción es una alteración del ánimo más pasajero que los sentimientos. Además, son manifestaciones, se manifiestan de manera corporal. ¿Ya? Lo que está bien, lo que ustedes están indicando, ¿no? Las diferencias están perfectas. Pero tenemos que considerar que la emoción siempre va relacionada con una decisión. Entonces, si mi vida está hecha de decisiones cotidianas, pequeñas decisiones, grandes decisiones, ¿sí? Entonces, debemos de considerar el tema de las emociones como algo muy importante. Y más si vamos a trabajar en equipo donde hay una serie de personas que manifiestan una serie de emociones también diferentes. Yo lo comparo las emociones con lo siguiente. No sé si ustedes tienen auto o moto, pero resulta que así tenga la mejor moto y el mejor auto, el último modelo que usted pueda tener, si ese auto no enciende, si la moto no enciende, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? No nos sirve, ¿no es cierto? Entonces, las emociones son como ese encendido del auto, como ese encendido de la moto que puedo tener. Solamente sirve el auto porque arranca. Si no arranca, entonces ya no sirve. Y si arranca y se vuelve a apagar, tampoco sirve. No cumple con su función. Entonces también de manera, les voy a pedir por favor que traten de mantener sus audios apagados. No hay ningún problema si los quieren abrir, si quieren participar, excelente. Yo con mucho gusto los escucho. Entonces, es importante el manejo de las emociones, es importante el manejo de aquella emoción positiva, ¿sí? Como puede ser la alegría, ese estado de bienestar que nos permite tener un cerebro muy activado y tomar buenas decisiones. Las emociones no son racionales, ¿sí? Son ese encendido, ese quiz inicial que nosotros tenemos que activar para que toda nuestra humanidad, para que todas nuestras capacidades, para que todos los dones que Dios nos ha regalado nos pueda motivar a tomar excelentes decisiones. ¿Ya? Bien, a ver, quiero compartir ahora. Muy bien, para los que recién están ingresando, los que recién se están incorporando a la sesión de hoy, recuerden que estamos en el Diplomado en Didáctica del Aprendizaje basado en proyectos y evaluación formativa. Soy Leonardo Infante, director comercial en INVEN y profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo.
La conferencia que estamos desarrollando el día de hoy dentro de lo que es la estructura del aprendizaje basado en proyectos es la presentación pública y la demostración de competencias aprendidas. Esto ya lo acabamos de ver, que es lo que le gusta al cerebro, ¿sí? Y ahora sí me gustaría que ustedes participen un poquito más. ¿A favor o en contra? Me gustaría que me digan ustedes quiénes están a favor y cuáles son los argumentos de estar a favor del aprendizaje basado en proyectos y cuáles son los argumentos que tenemos en contra para no usar el aprendizaje basado en proyectos en la escuela, ¿sí? A ver, los que están a favor y los que están en contra. Bueno, puede ser también que alguien esté a favor, pero que diga, oye, tengo esta observación, porque no todo también está 100% a favor, ¿no? Cuénteme. Vamos aportando, ¿ya? Ya sea a través del chat o si se animan a abrir sus micrófonos, excelente también. Sí, profesor Emil, lo escuchamos. Ok, parece que fue un lapsus. ¿Quién se anima? A ver. 3 razones para estar a favor del ABP y 3 razones para estar en contra del ABP. Hola, ¿me escucha? Buen día. Buen día, profesor Bryant. Sí, buen día. Bueno, voy a dar una opinión, ¿no? Bien, Adelante. con respecto al aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Yo podría decir que una de las desventajas es bueno, yo soy docente de matemática, ¿no? Y una de las desventajas considero que no se desarrollan contenidos, digamos, a profundidad, ¿no? De repente los contenidos son superficiales, porque obviamente son basados eh, basados, contextualizados, basados a la realidad, ¿no? Esa también es una ventaja y a la vez una desventaja, ¿no? La ventaja es que se basa en hechos reales, sí, contextualizado, y la desventaja es que no se desarrollan los conocimientos profundos, ¿no? Otro, en contra, considero que una de las desventajas es que no es difícil, ¿no? Es difícil eh, relacionar las áreas, o sea, juntar las áreas para trabajarlo, ¿no? Es un poco difícil, ya que muchos de los docentes, por lo general, pues, algunos temas no se relacionan y algunos sí, y algunos quedan en el aire, ¿no? No hay una relación, digamos, bien, bien establecida, ¿no? Es difícil, no es tan fácil. Otra desventaja justamente es ello, que cuando trabajamos a base de proyectos, mucho en el área de matemática al menos, ¿no? Muchos de los temas se tienen que repetir y algunos temas incluso no se pueden tomar desde el proyecto, ¿no? No se toman, no puede abarcar algunos temas, ¿no? Digamos, por ejemplo, radicación, potenciación, que son temas importantes, también no se pueden tomar en ese aspecto, ¿no? Es difícil, complicado. Ese es mi aporte, gracias. Muy bien, profesor Braya, le agradezco muchísimo las consideraciones que usted ha dicho y lógicamente el aprendizaje basado en proyectos es una posibilidad de trabajar interáreas. Esa es su mayor o una de las mayores fortalezas que tiene. Pero eso no significa que sea 100% efectivo ni 100% exitoso, ¿no? Justamente una de las desventajas que usted ha mencionado está en la profundidad de los contenidos en el área de matemáticas. Y la otra muy importante observación que ha hecho es que nos cuesta relacionarnos, ¿sí? Nos cuesta vincular las áreas en relación a un tema determinado, ¿sí?
Bien, profesor Demetrio, ¿quiere hacer alguna consideración? Profesor Demetrio. ¿Me permite? Sí, profesor Ademar, adelante. ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Sí, escuché con atención al maestro que me antecedía y al margen de ir el tema del a favor y el en contra, yo quisiera un poco ubicar en el contexto que si la matemática quisiéramos trabajarlo netamente teórico, como decía el maestro, yo creo que estamos siguiendo una tradición ya escolar venida hace 300 años, por decir, ¿no? En donde ya nos hemos acostumbrado a trabajarlo así. Y cuando viene ya el enfoque socioformativo, nosotros que ya tenemos una cultura ya, como se puede decir, eh, asentada ya, ¿no? Emplantillada en la forma como venimos trabajando, lógicamente nos va a ser difícil, ¿no? Mire, eh, yo le planteo y hago la repregunta o el contraargumento cuando nosotros trabajamos áreas, por ejemplo, ¿no? Y si el docente dice, o decimos, ¿no? Porque es un colectivo cuando decimos, vamos a trabajar áreas y más fácil nos hace graficar en la pizarra una figura normal o una figura irregular, pero más siempre trabajamos con figuras normales, con dos dimensiones o tres, como se puede decir, y a ello lo aplicamos una fórmula, muchas veces abstracta, sin conocerlo, sin siquiera manipularlo. Pero yo le planteo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos al campo y visitamos al campesino y quisiéramos trabajar esa parte y tomar las dimensiones in situ, prácticamente ahí sería donde el estudiante va a aprender más, ¿no? Porque se toca con la realidad, palpa la realidad, se da cuenta que el largo está en dimensión, el ancho está en dimensión y las irregularidades que puede haber dentro de esas figuras. Sería más práctico y más fructífero, ¿no? Más fértil encontrar los conocimientos al lado de la práctica. Entonces, con eso reitero, ¿no? De que nuestra tradición escolar nos ha llevado a eso, ¿no? Hoy en día, igual manera, ¿no? En la producción de textos, igual, necesitamos, y en todas las áreas, por los enfoques que tiene, y todos los enfoques prácticamente de todas las áreas, tienen un foco pragmático, pero ese pragmatismo va al lado de la teoría. Justamente en el momento que necesitamos teoría, ahí tenemos que auxiliar, ¿no? Por eso que el docente es ahí el que tiene que auxiliar con el conocimiento, o en todo caso, de cualquier fuente, o de una fuente, lógicamente, confiable, tenemos que auxiliarlo, ¿no? Entonces, yo atribuyo de que no, no es, no, no estamos entrenados para trabajar en ello, para empezar. Y otro que seguimos con esta tradición, pues, ¿no? Escolar de muchos años. Ese era el aporte, Leonardo. Gracias, profesora Ademar, excelente también su aporte, al igual que el profesor Bryant. Digamos que lo que estamos haciendo es poner los considerandos de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos. Pero sí me gustaría, a partir del aporte del profesor Ademar, es que esta tradición del cual el profesor habla eh, apareció por el método analítico sintético. Cuando apareció el método analítico sintético, porque es así, es el método analítico sintético, no es solamente analítico. ¿Qué es lo que ha pasado con la realidad, con la observación de la realidad, con las miradas específicas que tenemos de la realidad? Pues nos fuimos como que hiperespecializando. Les pongo el ejemplo del cuerpo humano, ¿sí? En el cuerpo humano es uno solo, pero para hacer un análisis de una situación determinada y de una enfermedad determinada, vienen los especialistas y a veces nos deriva un especialista. Ah, no, el tema tuyo es un tema
gastrointestinal. Anda con el gastro. Ah, no, el tema tuyo es un tema más de corazón. Anda con el cardiólogo. Entonces, se mete en el tema de la especificidad del conocimiento, se llaman regiones del conocimiento, y nos olvidamos del todo. Entonces, hemos hecho bien en utilizar el método analítico porque nos permite identificar las partes de un todo y especializarme en una de esas partes. Pero allí no queda. Hay que volver a reconstruir el todo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro currículo es un currículo analítico. Tiene la matemática por un lado, la comunicación por otro lado, la ciencia y tecnología por otro lado, la ciencia social. O sea, hemos dividido todo el conocimiento en áreas que nosotros denominamos asignaturas, áreas de aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos cuesta? Como dice el profesor Ademar, volver a sintetizar todo. Porque lo que la escuela tiene que hacer es mirar el todo. ¿Y dónde encontramos el todo? En la realidad. Utilizar el aprendizaje basado en proyectos no significa que todo va a ser en el aprendizaje basado en proyectos. Allí hay dos cosas que pueden pasar. Yo, como especialista en matemática, como especialista en ciencia y tecnología, hay algunos contenidos del proyecto que no los va a tocar. ¿Qué es lo que hago? A partir del interés que ha mostrado el estudiante en la matemática, perdón, a partir del interés que ha mostrado el estudiante en la solución de un problema de la realidad, donde ha aparecido un espacio para la matemática, una reflexión matemática, a partir de eso y de ese interés que ha tenido el estudiante, entonces yo puedo profundizar de manera específica solo en mi área. Porque lo que nosotros buscamos es que el estudiante se interese por aprender, que el estudiante se interese por compartir cuestiones académicas relacionadas con la solución de un problema. Entonces, probablemente el estudiante puede entender en un proyecto determinado qué es una ecuación. Porque miren, a veces nosotros lo vemos de manera algorítmica. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación simplemente es una igualdad. Lo que hay en un lado tiene que ser igual a lo que está en el otro lado. Entonces, el estudiante puede aprender lo que es una ecuación a través de un proyecto determinado, pero eso no significa que aprenda ecuaciones de segundo grado, tercer grado, etcétera, etcétera. No, pero por lo menos ya sabe lo que es una ecuación y a partir de ahí puede mostrar mayor interés. Y por otro lado, recuerden que hay alumnos que tienen mejores condiciones para el discernimiento, la comprensión y el uso de la matemática. No todos los estudiantes tienen esas condiciones. Es como decirle, yo puedo, profesor Leonardo, ¿quiere hacer algún comentario? Ok. Entonces, no todos tenemos las habilidades, así como no tenemos las habilidades para crear obras literarias. Quizás puedo hacer un texto, un informe, pero hacer obras literarias, quizás muchos no lleguemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es motivar, incentivar a que los estudiantes encuentren una vocación desde la escuela. O sea, algunos encontrarán en la matemática el lugar perfecto para poder ser felices, porque utilizando la matemática resuelven problemas. Otros lo harán a través del juego y son excelentes en el deporte. Muy bien. Otros lo harán a través de la lengua y la literatura, creando obras, convirtiéndose en escritores. Otros lo harán a partir del manejo de las ciencias biológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escuela, de acuerdo al método que utilice, va a permitir que el estudiante, en definitiva, lo que nos interesa a nosotros, desarrolle sus intereses, desarrolle su vocación y sea una persona de bien. Cuando nosotros vemos al estudiante como alguien que tiene que aprobar o desaprobar un curso, un área, aprobar o desaprobar y pasar al siguiente nivel, entonces ahí caemos justamente en lo que dice el profesor Ademar.
Solamente vemos una partecita del todo. Y ciertamente que una de las principales preocupaciones cuando se utiliza el aprendizaje basado en proyectos es cómo hacemos un trabajo interáreas, interdisciplinar. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo a los intereses de los estudiantes, qué problema tomar, qué tipo de solución? Y cuando se habla de la solución, ¿cómo puede aparecer la matemática, la comunicación, la ciencia y tecnología, las ciencias sociales, la religión, el arte? ¿Cómo puede aparecer en algún momento para que éste lleve al estudiante a desarrollar mejores competencias? ¿Sí? Bien, a ver si hay alguien más que... Profesor, Profesor Emil, adelante. que sí, quería hacer un comentario también respecto al aprendizaje basado en los proyectos, ¿no? Adelante, adelante, sí, Sabe, claro. uno de los quizás errores que cometemos nosotros los docentes es que mayormente nosotros nos basamos en los conocimientos y no en las competencias que vamos a desarrollar, ya sea cualquier sea el área. Es por eso que no podemos quizás programar nuestras actividades de aprendizaje basado en proyectos. Es que, por ejemplo, en matemática, ¿no? Podemos, tenemos las ecuaciones, tenemos la radicación, como decía el colega. Eso también lo podemos, si nosotros solamente nos basamos en el conocimiento, jamás lo vamos a poder desarrollar como proyecto, pues tendremos que buscar una problemática ahí en la comunidad, en el centro educativo, y cómo esa erradicación o las ecuaciones lo planteo como un problema y ya pues ahí recién lo voy a poder aplicar como proyecto de aprendizaje. Pero si yo solamente me baso en el conocimiento, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a lo tradicional. Y entonces jamás lo voy a poder aplicar como proyecto, pues, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Ok, profesor, muchas gracias también. Sí, ciertamente, a veces nos concentramos mucho en un aspecto determinado de la realidad y en nuestra área, que es nuestra principal preocupación, y descuidamos que el estudiante es una persona integral. Es decir, yo como profesor de matemática, ¿cuál es mi preocupación si lo quiero ver desde mi especialidad? Solo matemática. El profesor de lengua también dirá lo mismo, entonces yo le asigno tareas, le asigno algoritmos, porque si yo quiero ver solo problemas matemáticos, que es una cuestión diferente, ¿no? Entonces están los grandes problemas que la matemática ha resuelto a través de algoritmos determinados. Sí, pero ese es un nivel, digamos, muy avanzado de la matemática que implica tener en claro la matemática básica, ¿no? Profesor Leonardo, adelante. Muy buenos días con todos. Bueno, quisiera complementar la opinión de mis colegas. Bueno, también soy docente del área de matemáticas, ¿no? Y comprendo la situación, ¿no? De la dificultad con respecto al área, cómo se integra, ¿no? En los proyectos basados, ¿no? Para realizar un proyecto. Primero, tomando en cuenta que el aprendizaje basado en proyectos se orienta a solucionar un problema, ¿no? Y quiero dar un ejemplo. Supongamos que nosotros encontramos una silla rota. Al encontrar la silla rota, nosotros empezamos a decir, ¿qué necesito? Necesito clavos, necesito lija, necesito un martillo, necesito pegamento, necesito pintura. Pero en esa necesidad, lo vamos a comparar nosotros a la necesidad de los conocimientos que necesitamos para darle solución a ello, ¿no? Pero cada uno de ellos demanda ciertas habilidades, cierto conocimiento, por ejemplo, saber lijar, saber clavar, saber la dimensión de la longitud del clavo, ¿no? Saber la cantidad de pintura que necesitamos, pero en matemática, por ejemplo, digamos ahí, ¿en qué momento en el proceso de la restauración de la silla necesito conocer la operación de la raíz cúbica? No lo identificamos a primera vista, ¿no? Es decir, que al nosotros aplicar en un proyecto, nosotros, no todos los conocimientos van a verse a primera vista. Va a haber contenidos que se van a salir, ¿no? Digamos, de ese enfoque, se van a salir. Y entonces nosotros tenemos que desarrollarlo aparte, ¿no? Es como que nosotros, el tema de una sección de aprendizaje, la situación significativa. Quiero explicar hoy día
La raíz. ¿Qué situación significativa encuentro donde se aplica la raíz? ¿No? La raíz cuadrada, la raíz cúbica. Pero cuando nosotros decimos que un docente debe ser competente y actualmente multidisciplinario, yo lo tomo del punto de vista que el docente, vamos a dar ejemplo, el docente de matemática tiene que conocer un poco de biología, un poco de comunicación, un poco de religión, y ahí interactuar. Por ejemplo, nosotros en religión, las dimensiones del arca de Noé, ¿no? Biología, el índice de masa muscular, ¿no? Así, lo orientamos en todo, es decir, que el docente debe ser multidisciplinario. El docente tiene que aprender un poquito la más área, o sea, no depender, tener una hora colegiada, tener una reunión para hacer un proyecto. Yo puedo hacer desde mi área, puedo hacer un proyecto, orientando a mis conocimientos básicos de las demás áreas, ¿no? Y ahí de alguna manera involucrar, conociendo con la experiencia de año tras año, vamos nosotros haciendo nuestros apuntes para que el próximo año nos sirvan, identificando en dónde se integró determinadas operaciones, que son abstractas, sí, ¿no? Y ahí lo vamos a ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos determinadas actividades y durante la sesión de clase se nos vino ideas. Ahí lo hemos apuntado para que el próximo año lo apliquemos, ¿no? Es decir, que en ese proceso vamos aprendiendo. Y aparecen situaciones donde sí está el índice de masa muscular, por ahí aparece una raíz cuadrada. Ya sé dónde aplicarlo, ¿no? En la presión, ¿no? Del oxígeno, aparece una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, lo vamos apuntando, porque en esa experiencia nos va fortaleciendo nosotros para aprender, ¿no? Y por último, para no dilatar mucho la exposición, tomar en cuenta que muchas veces sabemos que el aprendizaje significativo es el donde el estudiante tiene contacto directo, pero hay muchos conocimientos matemáticos que son abstractos. Y los conocimientos, por ejemplo, vamos a partir de la longitud, 1 metro. 1 metro es un acuerdo internacional, que tal dimensión equivale a 1 metro. O sea, no voy a razonar, no voy a pensar cuánto es la longitud de 1 metro. Es un acuerdo internacional. Es como la operación de la adición, 1 más 1 es 2. Es un acuerdo internacional. O sea, no es que yo voy a decir al estudiante, razona cuánto es 1 más 1. No, eso es de memoria. Es decir, que, digamos, si lo vemos en el enfoque tradicional, la memoria siempre va a existir como conocimiento básico digamos, de la desarrollo de las competencias en el área matemática o de otras áreas, siempre la memoria es la base. Es cuando a veces nosotros decimos, ¿cómo hemos aprendido en la vida? ¿Y cómo aprendimos a hablar? No por ir al jardín, no por ir al colegio, aprendimos a hablar por la imitación de los sonidos de los padres. ¿Cómo aprendimos a caminar? Por la imitación de que el papá, la mamá en casa nos hacía gatear, nos hacía levantar la manito. O sea, los aprendizajes de alguna manera tradicionales no significa que totalmente no valen, han desarrollado, sino que luego nosotros vamos a desarrollar competencias, vamos a desarrollar habilidades, ya orientando dentro del enfoque por competencias, ¿no? Que buscamos en los estudiantes. Gracias. Excelente también, profesor Leonardo, por su participación. Eso es importante y sobre todo voy a tomar lo último que usted ha expresado. Entender el mundo desde el lenguaje matemático implica entender que la matemática es un lenguaje convencional, ¿sí? 2 más 3, si uno se pone a pensar, 2 más 3 es igual a 5, y lo hemos aprendido con palitos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el tema de la adición como parte del lenguaje convencional de la matemática es un tema hasta de memoria. También nos ha costado a todos aprender la tabla de multiplicar, la tabla de dividir, aprenderlo de memoria. Ahora, bueno, aparecieron las calculadoras, ya nos resumió, ahora lo podemos tener también como dato, pero antes lo teníamos que memorizar. Pero sin embargo, ese lenguaje convencional tiene un objetivo: leer la realidad, cuantificar la realidad. Porque el lenguaje matemático me permite cuantificar la realidad. ¿Sí? Entonces, muy bien, yo puedo decir, por ejemplo, a mi pareja, yo te amo con 2 a la n más 1. Bueno, es lenguaje matemático, pero sin embargo tiene que ver con el esfuerzo que yo hago de expresar mis emociones cuantificadas, de expresar mi amor de manera cuantificada. Entonces, y lo otro, muy bien el aporte que vienen diciendo y que muy bien lo ha expresado también el profesor Leonardo, es que el gran aporte que podemos dar nosotros desde nuestro propio lenguaje, desde la lingüística, desde
desde las ciencias con el método de investigación, el método hipotético deductivo, ¿ven? O sea, son cuestiones que las tenemos que aprender, pero lo hemos tomado de la realidad para poder entender la realidad. Antes la realidad estaba dada. Ahora nos hemos querido apropiar de la realidad, de la naturaleza, querer medirla para poder extraer todo en beneficio del hombre. Y ese todo, si ustedes ven, por ejemplo, hay grandes fábricas en los países más industrializados que contaminan el medio ambiente. Entonces, ¿eso se puede cuantificar? Claro que se puede cuantificar. ¿También se puede hacer una solución científica? Claro que también. Entonces, es cuestión, como expresan los colegas, de poder integrarnos, de poder sumar una serie de ejemplos. Y está muy bien lo que dice el profesor Leonardo, ¿no? O sea, yo ya voy teniendo una bitácora. Hoy hicimos el proyecto y resulta que yo pensé utilizar la matemática aquí con este contenido, pero me doy cuenta que hay otros contenidos que también se pueden enganchar en este proyecto. Muy bien, el otro año vamos con mejores proyectos y sobre todo con una mejor integración. El tema de la integración de las áreas implica esto que acaba de decir también el profesor Leonardo. Hay que ser personas cultas. Personas cultas son aquellas que tienen una comprensión del mundo, de cómo se maneja la economía en el mundo, de cómo se maneja un mundo globalizado, porque eso nos va a permitir entender en qué momento entran las otras ciencias, las otras áreas, a la hora de comprender el mundo y tomar una decisión en conjunto. Antes de continuar, quiero leer también lo que dice el profesor Ricardo. Dice, está a favor porque permite al estudiante aplicar sus conocimientos a la realidad. Además, refuerza su trabajo cooperativo en los docentes, concede evitar la monotonía en la enseñanza de contenidos, nos permite salir de nuestra zona de confort y está en contra porque, bueno, el tiempo, dice, el tiempo de planificación es largo, ciertamente. El docente debe aumentar su tiempo de trabajo para diseñar actividades diferentes al tradicional. Y ahí está, ¿no? Este versus a veces que queremos expresar, ¿no? El versus de lo tradicional, de estar sentado preparando algo para mis estudiantes y el hecho de ahora estar invitados a trabajar de manera cooperativa, pensando en un proyecto y viendo de qué manera mi área se articula de acuerdo a las competencias y contenidos que tiene. Profesor Joel, que está un poco preocupado por la asistencia la coloca usted indicando su nombre completo y su número de DNI justamente en el chat donde ha escrito, ¿ya? Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Creo que todos nos hemos enriquecido de diferentes puntos de vista, de diferentes experiencias también, ¿no? Porque esto es muy, muy importante. Por eso decía, expresar las experiencias nos nutre y nos hace pensar y digo, oye, esto lo dice el profe, ¿no? Oye, yo creo que sí, puede ir por acá también. O a partir de ello mejorar las propias, ¿no? Bueno, esto ya también lo habíamos visto en algún momento, esto que está relacionado con el aprendizaje basado en proyectos y las 3 o 4 etapas que tienen unos 10 pasos aproximadamente. Solamente lo coloqué aquí para ver cuáles son las actividades y las competencias que debemos de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el punto de partida habla de un tema principal y de una pregunta inicial. ¿Sí? Oye, ¿qué es lo que me preocupa de mi localidad? ¿O qué es lo que me preocupa de la institución educativa? ¿Qué sé sobre ese tema? Acá implica todos ideas previas. Todo lo que salga, todas las ideas son válidas. Y ahí nosotros tenemos que tener mucha tolerancia y manejar muy bien el tiempo. Porque si yo detecto 100 ideas, ¿cómo hago para organizar las ideas y ponerlas en un conjunto de tal manera que las ideas más parecidas ya formen una dimensión mucho más grande? Debo denominar cómo se construyen los equipos colaborativos. Esa es otra competencia importante. Yo, con mis profesores primero, cómo hacemos equipo con mis colegas y luego cómo lo aplico a mis estudiantes. La definición del producto final, es decir, ¿cuál es la solución?
¿Y qué es lo que voy a producir? Algo tangible, algo intangible, ¿sí? ¿Qué hay que saber? Aquí es probablemente, cuando yo me pregunto qué hay que saber, cuáles son los objetivos, es que puedo yo plantear objetivos desde mi propia área. Y justamente viene la transversalidad. Luego me organizo y planifico, asigno roles, defino tareas en equipos. Hay un nuevo intercambio de ideas en ese equipo que ya se formó, porque una cosa es empezar con un brainstorm o ideas previas al inicio y otra cosa es hacerlo ya cuando formé los equipos. Ese intercambio de ideas es mucho más específico. Hay una riqueza porque ahí puedo manejar los grupos considerando los tiempos también. Y luego viene la búsqueda de recopilación e información. Aquí también hay una nueva posibilidad de mirarlo desde mi propia área, o sea, qué información necesito desde la matemática, desde las ciencias sociales, desde la ciencia y tecnología, desde la religión, cómo lo recupero, cómo lo planteo, cómo va este tipo de información a ayudar a producir el producto final tangible o intangible, ¿no? Aquí hay introducción a nuevos conceptos y acá es donde puede aparecer un concepto nuevo, ¿no? Luego hacer un análisis y síntesis puesta en común a partir de las ideas que se fueron conversando, un contraste de ideas, hay que hacer pequeños debates, resolución de problemas y toma de decisiones. Aquí viene un aspecto importante y aparece la creatividad, que es considerar aquellas ideas, aquellos resúmenes que pueden ser hasta, entre comillas, descabellados, inaplicables, pero que de alguna manera me saca de mi zona de confort y al menos me permite gestionar una pregunta para validar o no ese tipo de solución. Luego vienen ya las primeras aplicaciones de los conocimientos, las puestas en prácticas, el desarrollo y la ejecución del producto final. Se presenta el proyecto. Aquí, a partir de esta presentación del proyecto, es que vamos a tomar en lo que resta del tiempo, ¿sí? Hay una respuesta colectiva, hay que preparar la presentación, hay una defensa pública, cómo preparamos a los estudiantes para esa defensa pública de lo que va a compartir. Y se puede compartir desde todo el trabajo, todo el itinerario que facilitó, qué impidió, qué dificultades, cómo lo superé, hasta los resultados propios de la solución para poder mejorar la calidad de vida de las personas que están involucradas, ¿no? Aquí puede haber también una revisión previa con expertos. Mire, este fue mi tarea. Yo puedo ver al profesor de matemática, profesor, mire, este fue el problema, esto fue lo que utilizamos nosotros desde la matemática, pero han salido nuevos cuestionamientos. Nos gustaría su opinión antes de poder hacer la sustentación de mi proyecto. Hay una respuesta colectiva a la pregunta inicial, reflexión sobre la experiencia, uso del sistema de mensajería interna, el proceso de evaluación y autoevaluación lo van a ver en la próxima sesión. Y con esto queremos lograr un aprendizaje significativo. Ok, ¿hay alguna pregunta, comentario hasta allí? Muy bien. Por favor, la pueden expresar o escribir mediante el chat también. Profesor Wilder, veo que abrió su micrófono. ¿Quiere compartir algo? Ok. Seguimos. Bien, este es otro tipo de resumen mirando la organización de la muestra pública, de la defensa que voy a hacer de los resultados que he encontrado. ¿Sí? También un momento que brinda una gran oportunidad para desarrollar autonomía. Es decir, la defensa pública, la sustentación de los resultados está vinculado a ser mucho más autónomo. Y ustedes se van a dar cuenta que hay estudiantes que a veces lo hemos tenido un poco relegados por ahí, que nos asombra. Oye, yo antes, como dice Chema, en un espacio colaborativo que encuentra esa oportunidad
de expresarse sin miedo a equivocarse es que puede desarrollar también esta autonomía, ¿no? Espera un segundito. Okay. Entonces, está el desafío inicial, está un proceso de investigación, está el proceso creativo del producto final y está la comunicación previa a la evaluación que se va a hacer del proyecto. Entonces, estos 4 pasos, en resumen de los 10 pasos que hemos visto en la diapositiva anterior, nos puede ayudar inmediatamente a que nuestro cerebro esté mucho más activo. Oye, ¿cuál fue el desafío inicial? ¿Y cuáles fueron los procesos de investigación? Y este producto final, ¿cuánto de creativo tiene de acuerdo a las áreas que hemos? Y, por supuesto, la fase de comunicación. Antes de ir acá, denme por favor un minutito. Estos son algunos formatos de comunicación, pero quiero, antes de pasar este tema, quiero compartirles también Deme un segundito, por favor. Quiero buscar si lo tengo a mano. Ya. Por aquí está. Quiero que presten atención. Este es un breve video de cómo la persona presenta los resultados que no son propios, pero que los quiere comunicar de una manera sintética. Y me gustaría que ustedes me indiquen cuál es el objetivo de esa presentación. Ya es cortito, dura 2 minutos y medio aproximadamente. Estoy loquito de Elon Musk. Qué impresionante los autos y sobre todo los robots. Te cuento más. El jueves pasado se llevó a cabo el evento We Robot, donde Elon Musk presentó sus últimos lanzamientos como Optimus Robot, Robotaxi y Robovan. Uno de estos podría llegar al mercado a finales del próximo año. We Robot comenzó con el viaje del CEO de Tesla en el nuevo Robotaxi, un auto autónomo de Tesla con la última tecnología. El vehículo recorrió las falsas calles del estudio Warner Brothers, que se utilizan normalmente para la filmación de películas y series, y ahí lo anunció que llegará a partir del año 2026, donde empezará la producción masiva para el lanzamiento al mercado, a un precio inferior de $30,000. Este vehículo no tiene ni timón ni pedales, es totalmente autónomo. Tesla también presentó la versión de mayor tamaño de una nueva categoría de vehículos llamada Robovan. O sea, es una minivan con capacidad para 20 pasajeros y un diseño verdaderamente futurista. El vehículo contaría con el más avanzado sistema de conducción autónoma desarrollado por Tesla hasta ahora. Y no solamente sería para pasajeros, sino que también para transporte de carga. Todos estos basados con cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para su desempeño. Musk afirma que el diseño del prototipo mostrado en el evento es el definitivo que veremos en la versión de producción dentro de unos cuantos años. Su precio aún no está definido al 100%, pero costaría a partir de unos $30,000 también. Y el cierre final del evento fue la presentación en vivo de los Optimus Tesla Bots, quienes salieron a compartir con los asistentes del lugar. Más allá de revolucionar el mundo de la robótica, Tesla busca convertir al Optimus en tu amigo.
Eso se pudo comprobar con el momento en el que los robots humanoides conversaron y bailaron con el público. Y además dejaron imágenes históricas que quedarán para siempre. De acuerdo con Musk, Optimus costaría entre $20,000 y $30,000 y estaría listo para llegar a nuestras vidas a finales del 2025. De verdad que la presentación fue impresionante, ¿eh? Nos hemos quedado con la boca abierta porque hasta ahora veíamos los robots siempre medio torpes y toscos, pero ahora realmente parecían imágenes de una película de ciencia ficción. Totalmente autónomos, no tenían cables, caminaban entre la gente, reaccionaban a lo que todo el mundo decía, incluso algunos preparaban tragos, entregaban regalos. Una locura. Y además el tema del robotaxi también presenta un nuevo sistema de negocio, como dijo Elon Musk, porque según las estadísticas, y aquí me darás la razón, si tú tienes tu carrito, lo utilizas durante la semana, pero la mayoría del tiempo está estacionado. O sea, dice que más o menos los autos se utilizan unas 10 horas a la semana y el mayor tiempo están estacionados ahí agarrando polvo. Entonces con el robotaxi tú podrías tener tu carrito, te deja y te lleva donde quieras, pero cuando no lo usas, lo pones en un sistema de servicio y otros pasajeros lo pueden utilizar y el dinero va para ti. Es una nueva manera de ganar, ¿no? Es un income pasivo que se llama, es decir, que tú sin chambear tienes a tu carrito dando vueltas y generando ingresos para ti. Así que es una nueva opción de negocio también que presenta Elon Musk. Obviamente, trasladado eso al Perú, hay que esperar un poquito porque las regulaciones y sobre todo nuestro tráfico caótico y el tema de la seguridad, porque tú mandas tu taxi a trabajar y de repente ya no vuelve. ¿Cómo haríamos con esa parte? Pero bueno, la tecnología está aquí y el Perú se tiene que poner las pilas también para implementar estos sistemas. Pero ¿cuál de estos proyectos te afanó más? Bueno, en Notición Tecnológica. Me gustaría sus comentarios. Me gustaría escucharlas. ¿Cuál es el comentario a partir de esta presentación que hace el señor Pinasco de la nueva creación de Elon Musk? Cuéntenme, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Leonardo, adelante. Bueno, justo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? De que yo soy docente de matemáticas, pero tuve la oportunidad de estudiar ingeniería de sistemas. Entonces relaciono, ¿no? Lo que es un sistema informático, ¿no? Que atiende a tres situaciones, ¿no? Una es la cantidad de información que se maneja o se procesa. Y el otro es el tiempo de acceso a la información, es decir, que es información rápida, ¿no? Y la tercera, que es la más importante, o bueno, no tan menos importante que la anterior, es la toma de decisiones, ¿no? En base a la cantidad y el tiempo de acceso a esa información en la toma de decisiones, ¿no? Y con ello decimos, ¿no? Si el robot, a nivel de ser un sistema, cumple con estas condiciones, ¿no? Es decir, que tiene cantidad de información, tiene el acceso a la información necesaria y toma decisiones adecuadas a las necesidades humanas, creo que estaría bien. Pero yo creo que la mayoría de nosotros debe haber visto la película Yo, Robot, ¿no? Hago mención a ello, ¿no? Donde dentro de la película un robot decide salvar la vida al adulto y no a un niño, donde muchas veces el ser humano hubiera preferido esforzarse por salvar la vida del niño, no del adulto, ¿no? Entonces ahí quiero yo dar mi apreciación personal de que decir inteligencia creo que es una palabra errónea a los sistemas robotizados. Aún no poseen la inteligencia estrictamente dicha, porque la inteligencia aún es del ser humano, ¿no? Y hagamos mención un poquito a la historia. Cuando apareció la primera calculadora, ¿no? O sea, nosotros hacíamos procesamiento de suma, resta, multiplicaciones, cantidades de procesamiento de cálculos matemáticos y necesitamos como apoyo una calculadora para que nos facilite ese procesamiento de esa cantidad de procesos aritméticos, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos con esos conocimientos, continuamos avanzando en nuestro conocimiento, desarrollando nuestras digamos, bueno, redundando la palabra, nuestros conocimientos, pero utilizando esas herramientas que es la tecnología. Es decir, que yo considero y comparto la idea que en su momento Einstein dijo, ¿no? Que temo que el día en que la tecnología sobrepase la interacción humana, ¿no? Porque ese momento ocurrirá que él
mundo solo tendrá una generación de idiotas. Es decir, que nosotros podemos hacer uso del aspecto robótico, pero que nunca supere el conocimiento del ser humano. Es decir, que el ser humano siga desarrollando sus competencias, sus capacidades. Es como actualmente, y ahí contradigo un poquito también a lo que es las IA orientados a la docencia. Nos dice, hay IA donde te permite hacer sesiones de aprendizaje. Si yo sé hacer mi sesión de aprendizaje y para mayor facilidad utilizo una IA, está bien. Pero si yo no sé hacer una sesión de aprendizaje y recurro a una IA, creo que eso está mal. Porque la idea es que algo es como decir, no, yo sé sumar, pero si voy a sumar 10.000 números, no voy a demorar todo el día, pero sí sé sumar. Es decir, que primero debo tener el conocimiento yo y luego utilizar la herramienta para que me facilite el procesamiento de esa información. Pero yo debo de tener como ser humano siempre, digamos, la inteligencia, ¿no? Para poder yo tomar las mejores decisiones. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias también, profesor, su aporte muy ilustrativo. Gracias también por los ejemplos que va tomando. De hecho, que salen muchos temas, ¿no? Temas de economía, temas sociales, temas de tecnología, temas de supervivencia, temas de adaptación. Es decir, una serie de situaciones que aparecen porque una persona o un grupo de personas o esta persona que lidera este grupo de personas, de científicos tecnológicos, se da cuenta en que hay alguna situación a resolver. Miren, yo solamente voy a tomar una parte pequeña, ¿no? Si no nos quedaríamos todo el día hablando de esto, pero una persona que tiene un auto, y esto yo no lo había pensado, y por eso me hizo reflexionar. Digo, oye, ciertamente, el auto yo lo utilizaré diariamente para movilizarme no más de 1 o 2 horas. Y el resto del tiempo el auto está ahí, como dice Pinasco, empolvándose. Pero si el auto tuviera la autonomía suficiente, podría recuperar el capital que utilicé en ese auto y estar en marcha. Y además de esto, y acá viene el reemplazo, ¿no? Y la pregunta ética. La mayoría que tiene así no es que no lo haga, lo hace, pero contrata un chofer y este le da vuelta a su taxi, al taxi ida y vuelta. A veces de manera irresponsable. La IA no lo haría de manera irresponsable. Lo haría según patrones técnicos, éticos, sociales, económicos, y tomaría algunas decisiones, lógicamente, dependiendo de cómo esté el sistema adaptado a las necesidades reales. Entonces, yo pensaba en los estudiantes. Oye, es que los estudiantes, ¿todos acaso no quieren resolver nada? Yo parto de la hipótesis contraria. Los estudiantes quieren resolver muchas cosas. Los estudiantes quieren adaptar su situación y salir adelante. Nosotros no le damos las oportunidades ni las herramientas necesarias y suficientes. Miren, desde el uso de la tecnología para poder sintetizar este anuncio de Tesla sobre el tema de la inteligencia artificial en vehículos y en robots. Yo les digo, ¿ustedes se animarían a hacer una presentación así como eso? Hacemos presentaciones y luego que yo hice una clase y les envío un resumen a los estudiantes de esa manera, porque los estudiantes ven eso. O sea, los estudiantes tienen ahorita un formato que ha sido de alguna manera impuesta porque las redes sociales se han inundado y si ustedes se dan cuenta cada vez hay diferentes tipos de formatos que van apareciendo, ¿no? Entonces, nos animamos nosotros a hacer algo, sabemos cómo hacerlo, porque si nosotros lo hiciéramos, el estudiante estaría más conectado hasta con nosotros, porque le dije, está bien, somos facilitadores, pero tenemos que convertirnos en mentores. Probablemente el estudiante tenga mucho que enseñarnos en ese sentido, ¿sí? Entonces, todo esto para poder compartirles este aspecto de la comunicación que es tan importante y cómo es que nosotros compartimos los resultados de un trabajo
personal o de un trabajo en equipo, ¿sí? Utilizando una serie de estrategias. Algunos formatos de comunicación, y probablemente los venimos usando, son las campañas, las ferias, los festivales y las inauguraciones. Sin embargo, los tipos de campaña nos permiten considerar probablemente un tipo de área que sea el área que más mueve el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un área ecológica, lógicamente que el área que va a estar más comprometida es el área de ciencia y tecnología. Si yo hablo sobre el tema de autocuidado, probablemente el área de ciencias sociales. Si yo hablo del tema de la defensa de los derechos humanos, probablemente también las ciencias sociales, la ciencia y tecnología, la estadística, ¿sí? Entonces, miren ustedes que esto es muy importante. Por eso es que cuando yo estoy en el proceso de construir el aprendizaje basado en proyectos, construir aprendizajes a partir del aprendizaje basado en proyectos, lo que tengo que ver es el resultado final. Bueno, ¿y esto cómo lo voy a presentar? ¿Cuál va a ser el producto? Entonces, de acuerdo al producto, yo elijo el formato de comunicación. Como les dije, puede ser campañas y las campañas me tienen que hacer pensar cuál es el área que va a estar mucho más comprometida de principio a fin. No porque las otras no sean importantes. Cada una aporta sustancialmente, ¿sí? O puedo hacerlo a través de ferias. Una feria científica. Oye, feria científica, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que el área de matemática y el área de ciencia y tecnología van a tener una mayor preponderancia. Una feria gastronómica. Oye, el área de personal social o el área de ciencias sociales, el área de arte también. Una feria tecnológica, bueno, ahí nuevamente, ¿no? Las matemáticas, la ciencia y tecnología, también el área de ciencias sociales, porque hay que hacernos preguntas éticas. O el área cultural, nuevamente, el área de ciencias sociales, por todo lo que puede estar pasando en el entorno. En realidad, estas presentaciones tienen sabor a solución, porque recuerden que lo que yo voy a presentar como resultado del ABP es una solución. Probablemente sea una solución incipiente, una pequeña solución, pero una pequeña solución que puede llamar la atención de alguien que está interesado en una solución mayor y que puede aportar capitales a esa solución. Entonces, eso significa ganar mayor responsabilidad en estas presentaciones. O puede ser un festival de teatro, el área de comunicación de cabeza allí, un festival de cuentacuentos, el área de comunicación de cabeza también ahí, un festival de la canción. Ahora a los chicos que les gusta mucho expresar en TikTok sus bailes, pues ¿por qué no hacer un festival del TikTok en el cual puedan los estudiantes a lo mejor no mostrar de manera física, porque a los chicos no les gustan probablemente que los vean bailar, pero sí de manera digital, utilizando el TikTok? O a través de inauguraciones. Inauguración de un espacio recreativo, eso significa el compromiso que tiene la institución educativa por el entorno inmediato, ¿no? No sé si en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de los parques, ¿no? Porque si un colegio se hiciera responsable del parque en el cual está ubicado o el parque inmediato, yo creo que toda la comunidad se movilizaría hacia ese parque, lo cuidaría más, los estudiantes lo cuidarían más porque se han esforzado, los profesores tendrían una cuota, el director se haría famoso. O inauguraciones de zonas de huertos escolares dentro de la institución educativa, inauguración de exhibiciones deportivas. Sí, recuerden que el deporte nos permite, sobre todo el deporte como el fútbol, el vóley o el deporte que involucra, por ejemplo, correr en conjunto, es un trabajo en equipo. Y hay una responsabilidad de todos para uno y de unos para del equipo para cada uno. Entonces, estos formatos de comunicación los tenemos que ir considerando para poder presentar públicamente, sustentar públicamente. Y la sustentación no es nada más que hablar de lo que yo
vengo desarrollando y de lo que yo vengo compartiendo, cómo lo hice, cómo lo solucioné, ¿sí? Con quienes conté. Alicia, ¿quiere hacer alguna intervención? Alicia Morales. En la tarde, hijita, saca todo eso del mercado. Parece que no, está en las tareas caseras. Entonces, démosle este espacio a la creatividad. Yo creo que los estudiantes, si saben que ellos van a presentar una feria determinada, una campaña, un festival, una inauguración, si ellos saben y se ven, se saborean en esa etapa final, pues van a poder tener mejores argumentos, van a estar un poco más inquietos. Consideremos también que no todos de la misma manera, pero ya con que movilice 2, 3, 4 y que estos lideren los proyectos, pues vamos a reconocer primero nuevos líderes. Segundo, la capacidad de adaptación que tienen todos para trabajar en equipo. Y luego en equipo sustentar también los resultados de su trabajo. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colegas? Ok, muchísimas gracias, Ademar. Seguimos entonces, un poquito más. Bien, voy a citar un ejemplo de cómo organizar los productos, por ejemplo, en los productos finales, ¿sí? En una muestra pública. Vamos a tomar un ejemplo de un festival de teatro realizado con los estudiantes de segundo de secundaria. En este proyecto hubo varios productos de proceso y un gran producto final. Mire, producto de proceso significa que no voy a esperar hasta el final, que voy a ir mostrando los resultados parciales, ¿sí? Y aquí recuerdo una experiencia muy linda que tuve en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Yo gané una beca por la Universidad Alberto Hurtado, también de Chile, que es una de las universidades más importantes, jesuitas, más importantes en Latinoamérica. Y como parte del trabajo presencial, teníamos que ir a la Universidad Católica de Chile para mostrar, para ser testigos de la presentación. Denme un segundito, por favor. No se me vayan a ir, ¿eh? Muy bien, continuamos. Eso, el profesor Jimmy, ¿qué tal estiradita? ¿Ah? Bien, entonces, miren, ya les estaba comentando esta experiencia. En esa oportunidad, los profesores, los estudiantes de doctorado,
estaban presentando los resultados parciales de su investigación. Y fue algo interesante porque hasta ese momento yo estaba acostumbrado a entregar mi tesis final. Solamente con un asesor lo iba viendo, pero aquí no, era una sustentación pública de los resultados parciales. Y me gustó ese evento porque los tesistas iban expresando los resultados que iban encontrando de acuerdo a sus preguntas de investigación y nosotros dábamos algunos aportes, pero no había digamos, una respuesta de parte de ellos, solamente tomaban nota. Ellos decían, bueno, hemos utilizado tal método estadístico, esto nos ha dado estos resultados, tal, 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 y por ahí alguien decía, oye, sería bueno que traten también con este otro método estadístico, probablemente pueden encontrar algunas cuestiones importantes. Ok, nada más, pero ya no había una réplica. Y eso sí me pareció interesante. ¿Ya? Entonces también lo mismo, tenemos productos de proceso, ¿sí? Hay una etapa de investigación, recuerda, ¿no? Entonces, en una etapa de investigación, uno puede hablar sobre la problemática del universo en la asignatura de física, por ejemplo, la que le sirvió de insumo para crear un guión de una obra, ¿sí? En lengua y literatura, donde se puede revisar ese guión. En artes visuales realizaron bocetos que sirvieron para la creación de escenografía general y los vestuarios de cada personaje. Entonces, ahí eso lo pueden ver en el área de sociales o en arte. Entonces, miren cómo ir presentando de manera procesual estos productos de proceso permite que el estudiante vaya tomando y reforzando la idea del producto final. Y luego ya en el producto final fue la exhibición de las obras de teatro con problemáticas del universo. Los productos tangibles que se presentaron fueron informes, bocetos, vestuario y guiones. Y los productos tangibles, intangibles en este caso, hay un error, los productos intangibles fueron la puesta en escena y la conversación con el público. ¿Sí? Entonces, miren, cómo esto tiene todo un proceso y nos permite en el paso a paso seguir aprendiendo. Uno aprende desde el principio, desde el uso de ideas generales, ¿sí? Desde esa lluvia de ideas hasta el producto final, hay todo un tiempo de aprendizaje. Si nosotros esto lo consideraríamos aprobado con observaciones o aprobado sin observaciones, se vería mucho más lindo que aprobar con un AD, un A, un B, un C, ¿sí? Entonces, la calificación es diferente a la evaluación. Siempre consideremos ello. Otro ejemplo, en una campaña sobre el medio ambiente, estudiante de sexto grado, mira, acá sale el objetivo bien clarito, ¿no? Dice, buscaban persuadir a su audiencia de modificar comportamientos cotidianos en pro del ecosistema natural. Ya, eso es. O sea, ¿qué buscan con ese proyecto? Persuadir para que tengan mejores comportamientos con el ecosistema natural del ambiente. Para ello, expusieron diferentes productos tangibles, por ejemplo, afiches propagandísticos, trípticos informativos, carteles con estadísticas. ¿Ven cómo vamos cuadrando las áreas de aprendizaje? Sí. Un segundito, se me acaba la batería, ¿ya? Un segundito.
Allá, ¿a qué hora? Fíjense ustedes que toda la tecnología, todo lo hermoso que la tecnología nos puede brindar, solamente tiene sentido y es usable utilizar un objetivo eh, si es que hay energía eléctrica. Entonces, lo importante de la energía eléctrica, y eso me hace pensar, hablando de esto, del uso de las tecnologías limpias. ¿Sí? Hay una serie que se los recomiendo, no sé si ustedes tienen Netflix. En Netflix hay una serie que ha sacado Bill Gates, en el cual, bueno, él, aparte de multimillonario, es filántropo y en esa serie nos explica todo lo que está haciendo para poder reducir el impacto ambiental. Sería lindo que lo vean, es muy interesante en realidad. Bueno, entonces seguimos. Eh, para la parte expositiva, los productos tangibles que decidieron desarrollar son afiches propagandísticos, trípticos informativos sobre distintos problemas ambientales en Perú, carteles con estadísticas de los efectos para la salud de la población, entre otros. Ahora, esto junto, profesora Michelle, ¿quiere intervenir? Profesora Michelle Vázquez, ¿quiere intervenir? Gracias, muy amable. Entonces, esto junto a las explicaciones al público y la muestra de pequeños jingles alusivos al mensaje que trataban de comunicar, que como productos tangibles, permitieron comunicar sus aprendizajes y crear conciencia en la audiencia a la que iba dirigida. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un jingle? Bueno, un jingle es un mensaje corto que puede ser a través de una canción, pero es el mensaje corto que se repite varias veces. Se utiliza muchísimo en el aspecto comercial, sobre todo en el aspecto de las ventas, en el cual hay una canción que, por ejemplo, ahora hay una canción de moda de Shakira, probablemente ya la hayan escuchado, pero que en todas las redes sociales se ha invadido con un pedacito de la canción. Ese pedacito de la canción lo repiten, lo repiten. ¿Qué hace el cerebro? También lo repite, lo repite, lo repite, y estamos todo el tiempo pensando en la canción, pensando en Shakira y queriendo ir al, eh, al concierto, que por cierto viene el próximo año y ya las entradas están agotadas. Entonces también ellos utilizaron estos pequeños jingles, ¿sí? Con mensajes positivos muy cortos a través de una canción para que la audiencia pueda sentirse comprometida a ese cambio. Bien, hay algunas tareas de gestión en la muestra pública, ¿no? Algunas cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Sobre todo nosotros los estudiantes, que es el tema de ensayar los relatos y explicaciones en congruencia con los productos seleccionados, evaluar formativamente la presentación para volver a mirar aspectos y poder mejorarlos, gestionar aspectos técnicos relacionados con las condiciones espaciales en las que se van a desarrollar cada una de las presentaciones, publicitar la muestra, cursar las invitaciones a la audiencia interna y externa del centro escolar, pedir al equipo directivo los permisos necesarios para interrumpir la rutina de clases u otro tipo de actividades, mirar, hacer un checklist de todos los requerimientos, definir roles para el momento de la muestra pública como el anfitrionato, el presentador, apoyo técnico. Profesora Claudia, ¿quiere compartir algo? Profesora Claudia Flores. Profesora Claudia Flores, ¿quiere compartir algo? Bueno, me permito silenciarla entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, me gustaría que miren la diapositiva a ver si les surge alguna pregunta, ¿ya?
Sí, así, profesora Zenaida, yo lo silencié para que ustedes puedan mirar la diapositiva y puedan hacer alguna consulta respecto de estas tareas de gestión relacionadas con el aspecto de la presentación pública. Bien, algunos consejos para los maestros en esta etapa de presentación pública. Primero hay que planificar un tiempo suficiente para que los estudiantes y las estudiantes puedan ensayar sus presentaciones o relatos. Esta actividad se puede hacer entre equipos para recibir comentarios y sugerencias, ¿no? Algo como lo que a veces hacemos cuando hacen presentación de equipo dentro del aula, presentación de tareas, el resto de los estudiantes hacen comentarios, ¿no? Pero cuando es una actividad más grande, sí hay que hacerlo con mayor detenimiento. Hay que enseñarles habilidades para hablar en público. Recuerden que hay estudiantes que no tienen mucha habilidad en ese sentido. Hay que seleccionar la audiencia y coordinar con tiempo la invitación. También se aconseja preparar a esta audiencia pidiéndoles que adelanten preguntas y hagan comentarios. Esto, por ejemplo, es bastante efectivo. Oye, se hace un pequeño resumen o si se elaboró un díptico se manda previamente a los que van a ingresar a las presentaciones y se les pide que hagan alguna pregunta y estas preguntas son resueltas por el equipo ya cuando se hace la presentación, ¿no? Determinar cómo involucrar a los estudiantes en la gestión, aunque esto va a depender de la edad y las experiencias previas. Siempre es posible encontrar actividades en las cuales tomen decisiones y se hagan a cargo. Es importante también considerar que hay tareas de gestión que no pueden ser delegadas y que nosotros los docentes los tenemos que asumir junto con el equipo directivo. Acá hay un proyecto de primero de secundaria, ¿sí? Sobre espacios públicos. Dice, en esta presentación, los estudiantes podrían seleccionar el formato PPT o en Canva. La identificación del problema fue, los equipos debían desarrollar una síntesis del problema encontrado a partir de una selección fotográfica y dibujos, artes visuales, por ejemplo, ¿no? Seleccionar lecturas y entrevistas que apoyarán la descripción del barrio y la necesidad de espacios comunitarios en lengua, como en lengua, por ejemplo, y presentar análisis de las encuestas aplicadas usando gráficos y tablas en matemáticas. En la solución del problema, los equipos debían de preparar un texto para fundamentar la importancia de la propuesta de un espacio comunitario. Esto lo han visto en el área de lengua de comunicación, acompañado por planos a escala, el área de matemática, y dibujos y fotografías intervenidas para visualizar la nueva propuesta del área de artes visuales o el área de arte. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Fue esta. La presentación de espacios públicos, ¿sí? Lo hicieron. Esto no fue de manera presencial, por eso les digo, a veces las presentaciones no es necesario que se hagan de manera presencial. Tenemos la tecnología que nos ayuda. Hicieron la propuesta del espacio público, identificando dónde está este espacio público, utilizando el Google, ¿sí? El Google o aquellos dispositivos que nos permitan la ubicación del lugar donde estaba. Luego mostraron el barrio, las características del barrio, cómo es, hubieron una lluvia de ideas, mostraron dibujos, observaciones, fotografías, una encuesta que también se hizo a la vecindad. Luego se hizo distintas entrevistas y anotaciones de campo, ahí están, ellos muestran la evidencia, muestran las estadísticas de las opiniones de los directivos, de los participantes, de los
involucrados, que es la pequeña comunidad. Y por último, la fundamentación de la solución, ¿sí? La solución fue instalar 2 bancos para poder sentarse y poder compartir en el espacio público y un pozo de arena para que los niños jueguen. O sea, no es que van a solucionar todo el parque, pero al menos muestran 2 actividades que permiten solucionar ese tipo de problemas, ¿sí? Bien. Si hay alguna pregunta final, les agradecería, por favor. ¿Me permite? Sí, profesora Ademar. Sí, maestro, interesante la ponencia, la didáctica que ahora sí me parece que estamos bajando al llano. Justamente eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, centrarnos en proyectos que sean trabajables pedagógicamente, y creo que las propuestas que usted ha hecho son interesantes. Me gustaba el término festivales, ferias, y eso prácticamente engloba, ¿no? Una serie de productos finales, y muy bien puesta, muy bien dicho el término de productos de proceso. Interesante eso, ¿no? Ujú. Ahora creo que nos faltaría algunos pasos, ¿no? Y me gustaría que usted continuara con el curso para ir aterrizando un poco más, para ya plasmarlo en una cuestión didáctica y de trabajo del día a día. Por ejemplo, centrarnos ya en un trabajo, por decir, ¿no? Una feria en donde aglutina a todas las áreas y ir desarrollándolo de poco a poco. Mire, le comento rápidamente con este tema de que hemos estado con las escuelas rurales estos días. Con ese motivo, la UGEL nos ha propuesto que presentemos un proyecto orientado a esa temática. Y aquí en nuestro colegio nosotros hemos trabajado le hablo de Santiago de Chuco, distrito de Mollepata, en donde ya hace 5 años trabajamos un proyecto relacionado a los biohuertos, y con un ingrediente importante como es el cultivo de una planta tropical como es el plátano, y que muy bien está produciendo en nuestra zona. En los primeros 2 años lo hemos tenido, bueno, trabajándolo muy pragmáticamente, ¿no? Como tareas del alumno en educación para el trabajo. Pero ahora con este motivo de las escuelas rurales nos dijeron para plantear un proyecto de esa naturaleza del que estamos hablando. Y mire, es funcional, porque realmente ahí sí, pues, se puede trabajar todas las áreas. Ujú, Solamente ujú. es el trabajo de que nosotros tenemos que sentarnos a planificar con los docentes de manera tal que cada uno, de alguna manera, por decirlo así, seccione el desempeño, seccione sus actividades propias, y que si reiterativamente se puede enfocar en una u otra área, sería mejor, porque el ganador va a ser el estudiante. Entonces, realmente voy con esa emoción grande el día de hoy de haber ya que usted ha centrado realmente el trabajo un poco desagregado de lo que significa el currículo nacional, porque el currículo nacional se dice de manera muy, muy macro, ¿no? Y falta Ujú. técnico. Y usted sería uno de los técnicos que prácticamente está aterrizando en lo que vamos a ir trabajando durante el año. Solamente me quedaría pendiente, ¿no? Si ese proyecto, por ejemplo, cualquiera de ellos, al año podríamos trabajar un par y nada más, o 3 proyectos, porque mes a mes no nos da tampoco, ¿no? Porque necesita Ujú. un tiempo, necesita una serie de afinamientos, y creo que por ahí iría un poco la parte pedagógica, ¿no? En ese desarrollo. Por mi parte, Ok. agradecido, Leoncio, por esta, ¿qué te voy a decir? Este detalle que has dado, que justamente mi incomodidad había sido, ¿recuerdas? En unos días que Ujú. no me sentía muy a gusto, pero se dio el marco general, pues era necesario que por ahí se vaya para ir llegando a tierra. Gracias, saludos. A usted también, profesora Ademar, por su comentario. Muchísimas gracias. Seguramente que los organizadores van a tomar en cuenta su invitación y a lo mejor en la próxima sesión también nos volvemos a encontrar, ¿ya? Muchísimas gracias, Walter, también. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su participación. Ha sido una sesión muy enriquecedora y, bueno, será hasta un próximo evento. Muchísimas gracias al Grupo Educativo Atenas, al señor Félix Marquina y a todos sus colaboradores que el día de hoy también se han hecho presentes.
Un abrazo fuerte para todos ustedes. Buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Muchas Gracias, Ricardo. gracias. Gracias, Emil. Gracias, Román. Gracias, Joel. Gracias por sus palabras.